Hola Mixes, les damos la bienvenida a un episodio más de Sugoicast, su podcast de confianza donde hablamos de manga, anime, juzbandos y waifus. En esta ocasión hablamos de Burn the Witch, disponible en Crunchyroll y basado en el manga de Tite Kubo. Reflexionamos en su rápida historia, grandiosas protagonistas y también nos clavamos en el hecho de que historias tan buenas luego no tengan una continuación. Por otro lado, tenemos episodio doble. No se pierdan el video, disponible en todas las plataformas, donde hacemos una reseña del manga. Amixes, les damos la más cordial bienvenida a Sugoicast, otro episodio más para hablar de anime. Y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial, la verdad, porque no solamente vamos a hablar del anime, sino también del manga. Entonces, el episodio que están ustedes escuchando en este momento va a estar totalmente dedicado al anime. Y sí, seguramente han visto alguno de los otros episodios que tenemos dedicado a esta sección. El de manga va a ser video, o sea que van a poder ver nuestras caritas hermosas. Y de todos modos ese va a estar en YouTube, pero pues acá Anchor, diagonal Spotify, de que no, muchachas, ustedes usen toda nuestra tecnología, entonces también lo podrán ver en la plataforma. Entonces, pues nada, mixes, para este episodio preparamos un anime que se prestaba muy bien para hablar de ambas partes. Como saben, hay muchas historias que, no sé, puede ser que tengan en una temporada, no sé, 12, 15 episodios y que sea un manga muy, muy extenso. Pero en esta ocasión, para hacer este experimento, elegimos una historia que cuenta solamente con 3 episodios y uno como extra. Les vamos a explicar más adelantito por qué. Y pues nada más tiene un tomo del manga y dijimos, no, pues ¿cómo? O sea, se presta súper bien para hacer este experimento. Y el día de hoy, pues, hablaremos de Burn the Witch. Es muy colorido, tiene dragones, tiene unos uniformesazos, tiene un Londres ahí como muy interesante. Pero bueno, antes de adentrarnos a toda esta historia, mi querida Abby, ¿cómo estás el día de hoy en este caluroso día de la CDMX? Verdaderamente que sí, con mucho calor, pero también intrigada de qué vamos a terminar hablando, porque, o sea, sí, aunque ya dijimos que vamos a hablar de Burn the Witch, creo que hoy, a diferencia de otras ocasiones, como que no hicimos ese team back previo de qué te pareció, jalamos, no jalamos, qué tanto es el entusiasmo. Entonces, bueno, ya iremos viendo a ver cómo fluye, qué sale de nuestra alma y de nuestros corazones sobre este anime, que, pues sí, como ya bien adelantaste, está basado en un manga escrito e ilustrado por Tite Kubo, que si les suena el nombre por ahí es porque se trata también del creador de Bleach, este shonen también famosísimo, que de hecho regresó, y no en forma de fichas, sino que regresó con una nueva temporada desde el año pasado, que es Bleach A Thousand Year Blood War. Pero bueno, entonces justo como por el nombre del creador, de que es de Bleach, yo cuando llegué a Burn the Witch, que se estrenó en octubre de 2020, o sea, sí había por ahí escuchado, leído, pues justo que era de Tite Kubo, tenía en mente Bleach. En su momento, de una vez voy a confesar, nunca he visto Bleach completo. En su momento vi por ahí, yo creo que de las 3, 4 primeras temporadas. Fue muy cagado porque en realidad lo seguí en el extinto canal Animax, que creo que alguna vez ya hablamos aquí de él. Entonces sí, lo vi hasta cierto punto. Me gustó bastante, ahora que también ya está en plataformas, como que apenas lo empecé a volver a ver, ojalá con la esperanza de algún día terminarlo. Pero bueno, como que con todo esto sí me llamó la atención. Y digo, más porque decía, o sea, ¿cómo? ¿Es un anime de brujas? ¿O qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y dragones, me intrigaba bastante. Digo, ahorita tú también ya nos contarás, Elsa, cómo llegaste al anime, pero yo te voy a decir que primero, o sea, era como de ¿dónde están mis brujas vestidas de negro con este clásico sombrerito puntiagudo? Que ojo, o sea, no me decepcionaron para nada Nini y Nija, solo que me sentí un poquito medio engañada de, o sea, ¿cómo? Estas no son la clase de brujas que yo estaba esperando, ni de hechiceras. Además, pues aquí no había el pretexto de, bueno, es que estas son
brujas japonesas, porque la historia en realidad se desarrolla en Londres, lo cual pues rompió un poquito más con mis expectativas, pero de todas formas, insisto, o sea, lo disfruté bastante, pero ahorita hablaremos un poco más de ello. Tú, mi querida Ilsa, ¿cómo llegaste a Born the Witch? La verdad es que empecé a ver Bleach. ¿Qué será? Como ya saliendo, bueno, sí, saliendo un poquito ya de la pandemia, cuando todavía decíamos, no es que hemos salido, es que ya convivimos con ella. Ese momento, que sería como que pues, 2022-ish, algo así. Pero era muy, muy regular, porque si mal no recuerdo, esto lo mido porque todavía yo vivía en otro departamento, amixes. Entonces ya es como cuando mides la vida por exnovies, como que yo también luego por mi exdepa. Entonces recuerdo que ahí todavía no estaba en Star. Estaba en Netflix, me parece, no recuerdo muy bien. Y bueno, ya luego llegó mi mudanza y dije, no, ahora sí me voy a poner al tiro y voy a ver bien Bleach. Entonces ya empecé a verlo desde el episodio 1, ya estaba en Star Plus, que fue algo interesante pero muy extraño porque un día nada más amanecimos y Bleach ya no estaba en Netflix. Y fue como de que, ok. Y me acuerdo que yo ya llevaba como un buen número de episodios. Y ya de repente apareció en Star Plus y ahí fue donde medio le empecé otra vez a seguir. Un rollo, amixes. O sea, la verdad es que el hecho de que fuera accesible era para mí como un plus. Y dije, y además la historia de Bleach también me gustó muchísimo. Se me hizo muy atractiva, muy cool. Nada más, amixes, que no sé si ya es la época también, pero nada más de ver cuántos episodios eran. Dije, hola. Y como poniéndolo un poco más en contexto, y creo que ya lo habíamos comentado en el episodio de Inuyasha, como que a mí me gustaba ver animes muy extensos porque estábamos haciendo 100% home office. Y de ahí que yo adoré Inuyasha, o sea, era el anime que yo veía todas las mañanas, en la comida y a veces en la cena, o sea, de verdad la vi en tiempo récord. Y de hecho también recuerdo que me puse así al día con Haikyuu, o sea, era muy fácil consumir anime en esos tiempos, ¿no? Porque pues sí, estaba todo el día en casa y los gatos luego no me hacían la plática y dije, güey, tengo que hacer algo. Y ya Bleach me agarró ya un poquito ya cuando todo empezó a hacerse híbrido. Entonces, bajo esa línea, como que yo ya ubicaba muy bien el trabajo de Tite Kubo. Entonces un día en mi panini de confianza, vi este libro que la verdad sí les voy a hacer muy... Es muy chistoso porque incluso el manga dice como Don't judge a book by its cover. Y yo lo juzgué, dije, güey, ¿qué es esa textura? Como no sé, ese rojo con negro, como de una tela, una textura y una silueta ahí dibujada. Entonces recuerdo que le pregunté al del Panini de confianza y me dijo, no, pues es un manga creado por el de Bleach y no sé qué. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a tienda Panini Roma porque ellos siempre me han sabido vender cosas. Y la verdad es que yo soy, híjole, Mix, es una pésima clienta. A mí pueden decirme, mira, brilla. Y yo, dame 10. Entonces yo soy de esas clientas que es muy fácil venderles cosas. Pero la verdad ellos sí me dijeron como que era una historia muy, muy cool. Y como que dudé, todavía no lo compré en esa vuelta. Y luego extrañamente alguien me dijo, si te gusta Bleach y todo lo de la Sociedad de Almas, digamos que este es un spin-off. Y yo, ok, perfecto. Entonces ya dije, pues entre la recomendación que me dieron en el Panini y esta recomendación, pues dije, órale, lo voy a tomar. Y lo compré. Pero a primera vista no se me hizo tanto como la Sociedad de las Almas, porque pues yo ya el contexto que tenía era el que había visto en Bleach justamente. Pero acá siento que tenía otra vibra y aparte otra ambientación y también si podemos ya entrar a nuestras primeras impresiones, fue que se me hizo muy rápido todo. Como que te empiezan a decir un montón de información y cosas y como que de repente yo sentía que es como... No haber visto completamente Bleach quizás no me hacía entender esta historia. O sea, me quedé como el gatito que se queda con el círculo de cargando, como de no estoy entendiendo esta historia y la dejé un rato. Y por otro lado, y regreso al punto de juzgar a un libro por su portada, me encanta que se llama Born the Witch, porque amixes tienen que saber que una de mis bandas favoritas es Radiohead, pero amixes les rindo pleitesía desde esa Elsa adolescente que lloraba con todo. Para mí Radiohead ha sido increíble y pues vamos, esa combinación entre ya haber visto Bleach, conocer un poco del trabajo del autor y luego el título, de verdad yo sí juzgué duro y la verdad es que no me arrepiento, como que dije, ok. Y también me sorprendió que solamente fuera un one shot. Está ahí un poco confuso para mí porque creo que la historia ya tiene un buen ratito, pero creo que no ha habido continuación. Ya hablaremos de eso a lo largo del episodio. Pero así fue como yo llegué al manga. Sin embargo, fue gracias a ti que me dijiste, no, pero hay una versión anime. Y yo,
¿qué? Entonces fui a Crunchyroll y lo busqué y te voy a decir honesta, también juzgué la animación porque los thumbnails que vienen en Crunchyroll se me hicieron muy padres. Que después, amixes, tienen que saber que esto fue hecho por Estudio Colorido, que también nos dieron Hogar a la Deriva. Entonces dije, ay, pues qué gran currículum. No, pues ya de aquí soy. Sin embargo, no se había dado la oportunidad de hablar de este anime hasta que decidimos hacer este experimento. Y así fue. Todo esto nada más para decir que juzgué el libro y juzgué el anime y así fue como llegué. Y ahora sí, retomando como primeras impresiones, te digo, al ya tener el contexto de Bleach, como este comentario sobre la sociedad de las almas, pero al mismo tiempo tener esta textura de la tela, la primera parte, pues, del anime se me hizo como que iba muy rápido, como era de, yo ya tendría que tener esta información sobre los dragones y este mundo, como que iba de verdad a una gran velocidad. Y entonces a mí me dio un poco la conclusión de que Tite Kubo nos contaba esta historia que él ya súper tenía en la cabeza y la plasmó en manga y en un anime, pero como si ya todos supiéramos bien todo este contexto. Algo así como cuando llegas tarde a una fiesta y ya pasó como el apogeo de la fiesta y llegas y nada más te están contando bien qué pasó. Algo así sentí. Digo, al final lo disfruté y creo que también la inversión de tiempo para haber visto el anime y para haber leído el manga se me hicieron como muy, la verdad, una cuestión muy amable, porque al final los 3 episodios duran 60 minutos y ese como medio extra otros 30. Una película, prácticamente fue ver 1 hora y media de Burn the Witch. Y el manga también en tiempo récord, como en 1 o 2 días me lo di. Entonces, vamos, que mi crítica podría ser un poquito que sí se va demasiado rápido y hay un contexto como que no se siente, no sé, tan orgánico, tan fluido, pero al mismo tiempo no es como que no entiendas la historia. Yo también justo, ¿no? Primero llegué al anime y ya mucho después leí el manga. Entonces sí, o sea, al igual que tú, era como de no mames, aquí vamos a quinta velocidad, ¿no? O sea, apenas si se nos dice como un contexto de Reverse London o Londres inverso y de la existencia de los dragones, pero justo hay un punto donde no, es que tocar a un dragón es como el pecado mortal, ¿no? Y es como de, güey, pero ¿por qué, no? Y creo que hasta otro capítulo te dan la explicación de que, bueno, porque si un humano toca a un dragón, pues absorbe su energía negativa, y entonces el dragón se vuelve oscuro, ¿no? Es como de, ¿no crees que debí de tener esa información antes, quizás? Igual me sacaba muchísimo de onda Valgo, este personaje que tienen como que estar cuidando, entre comillas, porque pues es un poseído de dragón que tiene, y además, ¿no? O sea, tiene un dragón que pues es como un perrito pomeranian, casi todo chiquito, que solo le salen así alas gigantescas. Entonces sí era como de, esto es demasiado random para mí. Sin embargo, tampoco es como que te sientas la más perdida. O sea, que no tengas toda esta información desde el inicio no impide, siento yo, que disfrutes de lo que estás viendo, ¿no? Porque la verdad es que, digo, obviamente para este episodio volví a ver todos los episodios, pero sí recuerdo que desde la primera vez pues me reí bastante y creo que eso es algo que se me quedó mucho y que se repitió en esta segunda vista, que me reí bastante porque aunque tiene mucha acción, como que la historia no se limita a cortar quizás la seriedad de un momento con tal de meter un chiste. Digo, también hay ciertos momentos como que el dragón perrito quiera ver los calzones de uno de los personajes, que en un momento es como de, bueno, si ya entendimos que le quieres ver los calzones, no, ya basta. Pero de todas formas, o sea, sí tiene como mucho, creo que tiene un ritmo muy bueno, o sea, un ritmo en que vamos tras sección, pero no todo es seriedad o una crisis de vida o muerte, porque justo podemos tener estos momentos cómicos. Y además, no sé tú, pero yo creo que, digo, por todos estos episodios, creo que lo que diría que es la base
es la relación de Nini y Nija. ¿Qué digo? O sea, tampoco es que estas protagonistas sean un gran descubrimiento o algo súper original, ¿no? Amigos, hasta aquí ya hemos dicho varias veces que ahora sí que ya hemos visto todos los estereotipos de personajes, de historias, y quizás lo que va cambiando es la forma en la que se ejecutan, porque pues sí, por un lado tenemos a una protagonista muy dinámica, gritona, mandona, que incluso se desespera, que grita lo que siente y piensa. Por el otro tenemos a una un poco más reservada, pero que también le entra a las peleas. E incluso se ve como un poco más madura, a pesar de que es, digamos, la menor de las dos, porque Nini pues es la explosiva, pero es la senpai, y Nija, que es como más madura y tranquila, pues se supone que es la aprendiz. Pero creo que justo la relación de ambas es lo que al menos a mí pues me mantenía como muy enganchada en la historia. Eso, y también intentar descubrir como más de estos dragones que vamos viendo poco a poco en el anime, de los dragones y de las armas. Porque sí, o sea, aunque en un principio, repito, dije que me sentí medio decepcionada de cómo Burn the Witch y no usan varitas mágicas, digo, usan sombreros puntiagudos. Pero, o sea, si nos olvidamos de eso por un momento, creo que de todas formas es como muy fascinante el uniforme que traen, esta capa como verde, más bien esta capa roja con negro que resalta en su uniforme verde, esta como especie de pistola, y es que es más bien como de chica mágica, como las vemos, que del concepto que tenemos de bruja, al menos de este lado del mundo, ¿no? Pero no sé, o sea, tú por ejemplo, ¿cómo viste la dinámica entre las protagonistas? La amé. Concuerdo totalmente contigo que hay muchísimo humor. Y la verdad, creo que a mí lo que pasó es que no solamente en Sugoi-cast, sino las historias que estoy viendo actualmente, como que se toman mucho su tiempo y te van dando detalles poco a poco y son cosas que se van construyendo. Pero tampoco puedo ser tan injusta porque estos animes o estas historias tienen numerosos episodios, ¿no? Tienen una temporada clásica, pues que sería como la primera parte de unos 12 y luego otros 12, una temporada de 24 episodios. No puedes comparar eso a un one shot que tiene pocas páginas y que además nada más va a tener estos 90 minutos para contar toda la historia. Entonces ahí es donde digo, bueno, ya, hay que comprender que aquí sí es como, órale, tienes que aprenderte todos estos detalles, etcétera. Entonces, en ese aspecto, pues dije, va, órale, vamos a tomar esto con esta misma rapidez y esta misma intensidad. Y la dinámica entre ellas me encantó, pero además de eso, el hecho de tener dos protagonistas tan fuertes, también tan cínicas, porque aparte abren con este diálogo de, ¿qué te parece si yo lo hago por el dinero, tú lo haces por los puntos, pero le vamos a llamar justicia? Y yo, güey, ese es mi tipo de actitud, amixes, en la vida diaria. Yo voy a decir que lo hago para crecimiento personal, pero yo quiero dinero, yo quiero que mis gatitas coman sus croquetas Hills, pero le voy a llamar buen trabajo. Ese es mi tipo de humor. Entonces me gustó muchísimo y además, si bien... es bien sabido, porque en Sugoi-cast lo hemos mencionado, de que me encantan las historias de romance y etcétera. Ver aquí una acción muy, muy bien centrada, eso también me gustó mucho. Como que no hay tanto estos como dilemas románticos. O sea, es un shonen hecho y derecho, y eso es también algo que me gustó mucho. O sea, si tienes muchas ganas de ver acción, esto es algo que definitivamente puede ser de tu agrado inmediatamente. Y te digo, esta inversión entre tiempo para ver este anime, a mí se me fue volando. No solamente por el humor, sino que la animación también la encontré increíble. Te digo que en cuanto vi que la hizo Estudio Colorido y que nos habían dado hogar a la deriva, incluso hay una parte donde la cola del dragón choca como con un hidrante y se ven las gotitas caer, pero ves como un mini arcoíris. Esos detalles yo decía, me encantan ese tipo de cosas en una animación. Y la verdad es que yo quedé muy, muy sorprendida con esta historia. Y hay una parte de mí que dice, hubiera sido muy difícil si no me hubiera llamado la atención ver el manga con la tela tartán. Ya me acordé que el tartán es ese tipo de tela ahí en Reino Unido.
Pero también te digo, si tú no me hubieras dicho que hay una versión en anime, pues como que hubiera sido muy, muy difícil llegar a eso. Pero bueno, la buena noticia es que sí llegué y que además de esta sorpresa entre la relación entre ellas y el diseño y también la arquitectura, porque también vemos un Londres muy curioso, ¿no? Es raro. Nuevamente, tengo como muchas opiniones como encontradas, no negativas ni positivas, pero solamente encontradas, porque luego hay diálogos de, es que te crees muy japonesa y yo, pero estamos hablando japonés, pero están en Londres, entonces tengo que hacer de cuenta que está pasando esto en inglés o qué. O sea, ese tipo de detalles como que yo me destanteaba un poco, pero bueno, tampoco era como algo muy, muy alarmante. Pero otra cosa que también me atrajo y que creo... Y sí, Amix, repito, yo no he visto en su totalidad Bleach, pero lo que tiene Bleach de los episodios que he visto es que tiene este toque, sí, un poco luego tradicional, pero también tiene un aire sumamente moderno, como con una ropa muy juvenil, muy urbana, etcétera. Y esto se repite en Born the Witch, porque tenemos estos uniformes con la capita de tartán, con etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos este personaje que se llama Bang Knife. Me encantó, pero él es como de verdad, icono de moda moderno, como comercial de Adidas o de Puma, que además tiene un poder de hacer como aerosol en el ala de su dragón o en el mismo cielo, y entonces cae como una fuente de colores, y yo, güey, ¿qué es esta fantasía? Entonces, y además, la música también, porque había como música que combinaba voces corales, pero también había como este ritmo un poco más moderno, que también pasaba en Bleach. Pero globalmente creo que a mí lo que me atrajo muchísimo fue este shonen protagonizado por mujeres con un humor bastante easygoing. Es muy fácil seguirlo y les digo, para que dure una hora todo este rollo, creo que aquí viene un poquito un punto negativo, como que sí me dejó con muchas ganas de ver más, pero la verdad es que, bueno, no sé, Abby, tú que siento que tú estás un poquito como, bueno, que tú que lo viste en su momento y ahora lo retomaste, pues ya han pasado un buen de años y yo nomás no veo para dónde vayamos. Entonces, según yo, ya no habrá continuación o algo así, ¿no? Es todo un misterio por resolver. O sea, es que supuestamente pues justo Tite Kubo, o sea, sí, lo lanzó primero como one shot y ya después fue como de bueno, dale. Y digamos que siguió un par de capítulos más, pero es lo que conforma todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, o sea, por ese lado, pues creo que también te entra le pongo esperanzas o ya la mato, ¿no? Porque, o sea, creo que todo esto, a pesar de que se siente muy acelerado, y quizás en algunos casos complejo, porque pues también presenta muchos personajes, o sea, nos dan a entender que este Bruce pues también pertenece como a una élite y vemos a los demás personajes de esta élite, pero solo los vemos pues no sé, menos de 2 minutos, yo creo, ¿no? Y además también nos presentan como también dragones míticos que te dicen que son 7, pero aquí solo vemos uno, entonces tendríamos esperanzas, o sea, yo pensaría de ver a los otros 6. Pero pues si no tenemos nada más, pues para qué me hago esperanzas, ¿no? O sea, creo que todo esto podría ser, o sea, sí es una gran base, pero si me dices que la historia va a continuar, ¿no? Si es un misterio, ya matamos nuestras esperanzas. Pues, o sea, sí que chido conocer a Nini y a Nija, pero pues no sé, ¿no? O sea, creo que tampoco causa un gran impacto como para solo ser una historia que empieza y finaliza. Y también regresándome un poquito a lo que dijiste hace rato, la verdad es que sí tengo la enorme duda de por qué decidieron adaptar en este orden la historia. Porque, o sea, los 3 primeros capítulos, por así decirlo, salieron como una película en Japón. Digo, el anime está disponible en Crunchyroll, pero justo cuando lo suben a Crunchyroll lo dividen en 3 episodios. Todo eso se lanzó en el 2020, pero apenas en 2023 salió, digamos, la OVA, que es el capítulo 0.8, que sirve como prólogo, pero es que es muy raro porque es como de, güey, en el manga sí viene en orden, o sea, en el manga sí tienes el capítulo 0.8 y después es el primer capítulo, ¿no? Es como de, o sea, de verdad no era más sencillo adoptar primero ese prólogo que justo nos ponía sobre la mesa
todo lo que había que saber sobre Londres Reverso, sobre los dragones. Además, no sé tú, pero creo que disfruté en algunos momentos. Digo, o sea, también ya era mi segunda vuelta, no había visto justo esa ova. Pero creo que disfruté mucho viendo esa ova porque nos metía como más en este mundo. O sea, también te daba chance de ver que existen otro tipo de dragones, incluso dragones que te ayudan en el día a día, que si dragones maceta, o sea, de cultivo, el dragón casi que regadera, y es como de, güey, qué bonito, yo podría ver incluso un slice of life desarrollado en este tipo de mundo, y es como de, y me privaste de esto hasta ahora. Entonces sí fue muy raro, insisto, no sé por qué decidieron, o sea, porque además regresamos al, si al final de cuentas solo tuviste 4 episodios, pues de todas formas te daba para una película de 2 horas y nada te quitaba poner el prólogo hasta el inicio, ¿no? Pero bueno, ahora sí que amixes, si por nosotras fuera, lo habríamos hecho diferente, pero bueno, ahí está. Y ya nada más para también añadirle, a mí también me causa mucho conflicto esta idea de que está ligada con Bleach. Porque sí, o sea, según yo, sí en algún momento Tite Kubo fue el mismo el que dijo que pues se desarrolla en el mismo mundo, ¿no? Y de hecho sí hay como pequeños guiños. Por ejemplo, la escuela dice Sociedad de Almas del Oeste, creo, cuando están poniendo uno de los escudos. Pero, no sé, creo que a mí, insisto, no sabemos si la historia va a continuar, ojalá que sí. Pero creo que en este momento como que no aporta nada y más bien como que le quita como brillo quizás de que esperas ver algo más relacionado a Bleach. Y es como de, amigo, déjala brillar por sí mismo, deja a Nina, a Nija y a Nini que brillen por ellas mismas en su propia historia sin depender de su hermano mayor Bleach. Entonces, no sé, pero ahí regresamos al... Eso no lo decidí yo, amixes, lo decidió Tite Kubo al parecer. Un caso más de, bueno, pues cada quien. Pero sí, concuerdo contigo, esta es una historia que brilla por sí misma y además pues ya eres Tite Kubo, tu nombre brilla, con que esté ahí el escrito y dibujado por, o sea, ya lo tienes. Entonces también por eso yo lo veía y con el contexto que ya tengo de Bleach yo decía, pues no me suena tan familiar y si hay guiños, son guiños muy, muy sutiles. Entonces, sí, yo hubiera hecho como esta historia un poquito aparte, pero también puede ser que fue una decisión editorial al final del día, o sea, como que algún editor dijo, ¿sabes qué? Igual podemos relacionar estos mundos, etcétera. Pero bueno, todo eso no quita que la historia sea muy disfrutable y repito, me gustaría como hacer este énfasis en que me encanta que sean estas protagonistas, mujeres, que no haya como un dilema romántico. Es como esas historias que comúnmente buscamos donde son personajes femeninos fuertes, pero sí, por un lado, sí, respetando como esta línea de shonen, ¿no? Porque al final sí vemos ataques muy como estos de acción, a la menor provocación, etcétera. Y pues los típicos chistes como los que hace Valgo, ¿no? Que como dices, era como de que sí, ya entendimos. Nuevamente el personaje vato haciéndome girar los ojos, ya te entendimos. Pero fuera de eso también se me hace como muy interesante, en primer lugar, como esta dinámica, pues, ¿qué será? Como política, diagonal burocrática, porque, como lo había mencionado, el anime nos muestra un Londres, pero un Londres a la inversa, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo un Londres ordenado, donde alguien tiene que poner orden, y ese orden las dan como estas brujas, ¿no? Y hechiceros. Y también el diseño de los dragones es algo espectacular. El que es Cenicienta, más bien que es Cenicienta, yo decía, ¿qué es esta locura? Y además, ¿sabes qué es lo que más me emperra de que no sabemos si esta historia va a continuar? Es que nos nombran todos estos dragones, como los cuentos de hadas. Y es como, güey, si me vas a dar todas estas peleas, I'm freaking in. Pero bueno, al menos para esta primera vuelta tuvimos a Cenicienta que como que abre estas alas y de repente son bombas lo que caen. O sea, los dragones son sumamente violentos y entonces ellas tienen que poner orden. Pero yo siempre he dicho que si algo me gusta a la hora de que estás construyendo un personaje es que sean personajes sumamente inteligentes. Y todos en este universo lo son. Digo, Valgo más bien es muy humano y es muy, pues sí, es la personita a la cual están cuidando porque le pasa todo esto con lo del dragón. Pero lo que son Nini y Nija son sumamente inteligentes, tienen un temple increíble.
Pero es lo esperado. Si ellas se van a enfrentar a estos dragones monstruosos y violentos, tienen que ser personas sumamente inteligentes, perspicaces y sin miedo a estas cosas. Además de eso, tienen una como dinámica que también me gusta mucho en los dúos protagonistas, que es la de casi que se leen el pensamiento. Si ella se cae, ella va con ella. Si se le cae la pistola, la toma y la otra la dispara. Y entonces, a pesar de que tienen ideas donde no están de acuerdo, por ejemplo, una de ellas quiere crecer en esta burocracia y ella es como de que a mí me interesa más el dinero. O la otra quiere como explorar más el mundo y la otra más bien está enfocadísima en que quiere ahora sí que romper el techo de cristal e ir y crecer y ser como de este equipo que lucha directamente con los dragones, etcétera. O incluso cuando se enfrentan a Bang Knife, que él les dice, si me ayudan las voy a ascender, y ellas de que, pues nosotras no queremos. O sea, como que toda esa dinámica que hay entre dos personajes siempre me va a gustar muchísimo. Y también creo que otro personaje muy interesante que conocemos es Maisie, porque al parecer en el Londres normal, no el inverso, una de ellas es estudiante y la otra es como una pop idol. Y entonces tiene ahí como un ligero drama que tampoco se adentran muchísimo. Yo dije, güey, yo que soy perras adicta al chisme, me encanta. O sea, sí te dicen lo que pasa, al final sabes como la esencia del chisme, pero también dije, te estás metiendo ya incluso en el mundo del pop idol y no me estás dando más carnita, qué fue lo que se vivió, por qué se la pasó tan mal, etcétera. Y de hecho ahí fue también donde cuentan, ¿no? Que se encontró a este dragón bebecito todo precioso y fue que lo cuidó, etcétera. Y entonces este personaje llega a Londres inverso y entonces les tratan de poner un 4, todo porque tienen que matar a Valgo. Bueno, ya se pone un precio a su cabeza, entonces empieza como esta caza por Valgo. Entonces esos detalles creo que le dan mucha profundidad a esta historia, la dinámica de ellas dos, como una casa de esta persona que ha sido, ¿cómo le llaman? Como infectada por dragones casi. Y también sabes que ahí es donde entiendo un poco como esta, digamos, influencia que tiene Tite Kubo en autores, por ejemplo, como Gege Akutami, porque de Jujutsu Kaisen, porque estaba esta onda de que si el dragón toca a las personas, absorbe su energía negativa y por eso se transforman en dragones oscuros. Entonces ya todo eso es muy interesante, todo eso es muy cool, pero sí, como bien dijiste, Abby, como mencioné también hace unos minutitos, sí se me hace, me deja con muchas ganas de más, pero a mí me da que no vamos a obtener todo eso. Es una verdadera lástima porque sí le vería, pon tú que tal vez no un anime de 300 episodios, pero sí lo podría ver como uno de estos mangas que son de 5 o 6 tomos y 2 temporadas y listo. Pero sí, qué mal. Creo que estos temas, y además, ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes lo que más me emperra? Que también nos presentan como esta asociación, que también son, o sea, tienen unas vestimentas increíbles. Una es como militar, el otro ve algo de cosas sagradas, otro de, o sea, tienen como diferentes departamentos y entonces lo mismo, regresamos, te están presentando y presentando y presentando personajes, pero ahora lo digo en 2024, que ya no se haga nada más con eso. Ay, sí me da un poquito en el, tal vez hablando un poquito como de cosas que no nos gustaron, sí como que la no continuación, especialmente si hubiera seguido este ritmo, ay, creo que sí yo lo pondría un poquito por ahí. Sí, la verdad es que, o sea, para mí también sí es como un apachurro al corazón. O sea, el saber que igual y ya no podría pasar nada. Y digo, sí, también ahorita hablamos del manga y todo, pero justo ahorita me acordé que en el manga tal cual, al inicio, en la sobrecubierta, viene, ya sabes, como la imagen mensajito de Tite Kubo, y que el muy descarado todavía dice, ay, al fin estoy cumpliendo mi sueño de escribir a mi ritmo. Y yo, ¿me quieres ver la cara de estúpida? O sea, después de todo esto. Y yo, ¿acaso me vas a aplicar un George R.R. Martin de 50 años después y no acaba su perra historia? Dije, ya me vi, ya nos vi. Esa es la razón por la que no tenemos continuación, porque seguro el señor está escribiendo a su ritmo y su ritmo, como podemos ver, es lento, lento, lento. Pero mira, ojalá que algún día
pudiéramos seguir con esta historia, porque sí, como bien dijiste, o sea, hay ahora sí que muchas áreas de oportunidad que podemos explorar, tanto en las protagonistas, como en los dragones, como en esta sociedad de badass en el Londres inverso, e incluso hasta el jefe de las protagonistas. O sea, es un personaje, un gran personaje, pero que también esconde un gran pasado, porque justo una de los Top Horns, justo la que parece como militar, es ya hacia el final es como de claro, sabía que no estaba sobrevalorando al hijo del héroe. Y yo, ¿cómo que el hijo del héroe? ¿Héroe de qué? ¿Alguien me quiere explicar qué demonios está pasando? Pero bueno, como no sabemos si algún día tendremos respuesta, tú, mi querida Elsa, ¿recomendarías hasta ahorita esta historia? O sea, yo la verdad, o sea, sí, quizás podríamos escucharnos de repente como muy pesimistas de, pues, ¿pa' qué si no va a tener futuro y demás? Pero yo regreso a que las 2 veces que he visto este anime me divertí bastante. Regreso a que sí tiene un ritmo muy fluido. También las protagonistas, o sea, creo que las quieres desde un inicio a ambas. Y sí, o sea, me quedo con que es muy disfrutable con la acción y sobre todo con la comedia. Creo que sí tiene un equilibrio muy bueno de ambas. Entonces creo que si un día no sabes qué ver, tienes ganas quizás de algo relativamente corto que no te implique maratonearte 6 horas de corrido, creo que es una gran y excelente opción. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? Especialmente para la gente que le gusta como todo esto de magia, fantasía y dragones, porque incluso el tema, como retratan el tema de los dragones es muy interesante, desde que son como estos mini, como que será gatitos, porque aparte son como peluditos todos bonitos y luego los vemos crecer, digo, vimos el mínimo, pero aún así es algo muy interesante. Y para toda la información que nos dan, de verdad, creo que es una historia muy fascinante y les digo, lo repito, parecería que lo digo como con un poquito de ñi, pero no, la inversión que le haces ahorita, estos 90 minutos y un tomo del manga, creo que es algo ahorita que vamos bien. Sin embargo, quiero retomar eso, que si es verlo un poquito, pues no con las esperanzas tan altas de que puedas ver una nueva parte, quizás tomarlo con la perspectiva de que es una historia y basta y que se dejan un buen de cabos sueltos. Pero al mismo tiempo no es como que eso te arruine la historia. Al contrario, no es como que te quede una duda que digas, ay, güey, ¿qué pasará? No, más bien son cabos sueltos que te dicen, güey, sí quiero saber más de esta historia. Estoy totalmente on board, Tite Kubo, me tienes ya, listo. Pero pues todavía no vamos a ver eso. Esperemos que un día. Que nada más como para dejarlo en la mesa, Abby, ¿qué pensamos luego de historias inconclusas? A mí, te voy a decir, sí me parten un buen el alma. Voy a poner un ejemplo que es Hunter x Hunter. Yo nada más vi el anime y a mí me encantó el anime. Dije, güey, ¿qué es esta perra joya? De hecho, puedo decir que, como ya saben que soy la sacerdotisa de Jujutsu Kaisen, como bien diría Abby, pero entre ver Bleach y conocer más a Tite Kubo y ver Hunter x Hunter, o sea, yo ahí dije, güey, claro, de ahí sale todo Jujutsu Kaisen. Entonces fue ver como a los papás y mamás de Jujutsu Kaisen. Pero cuando vi el final de Hunter x Hunter y luego cuando dijeron, no, el manga ya va a ser enlatado, ya esto no va a salir nunca más, disfruten lo que tuvimos. Y además, para colmo, en el anime nos dieron un final que yo dije, pero ¿qué es esto? La lucha de Gon no iba para allá, ¿a quién se le ocurrió? Etcétera. Entonces para mí sí hubo mucho coraje, pero sí me hace pensar en todas esas historias y luego no solamente en el anime, digo, aquí en el lado occidente, pues luego tenemos que se cancela y ya no va a haber ninguna otra temporada y ya se queda todo incompleto. Es como, no mames. Entonces a mí puedo decir que como fan de anime y fan de series de televisión y todo esto, ay no, sí se me hace muy frustrante. Y digo, soy un poco más tranquila con Burn the Witch, porque al final es nada más la introducción y creo que de cierta manera, puede quedar bien como este one shot, tanto en anime como manga, pero cuando historias tan buenas las abandonan, sí me da algo. No, también me provoca mucho estrés, digo, igual y en un futuro, aprovechando que se estrenó en Netflix, podríamos hablar de Nana.
Pero pues igual, o sea, el manga que se quedó en perro hiatus desde hace años, o sea, y es como de, pues sí, o sea, la autora podría regresar un día, pero podría ser que no. Entonces es como de, o sea, ya déjame matar mi esperanza, ya déjala muerta, ya déjame creer que de verdad eso nunca va a pasar, pero sí es bastante estresante. Creo que justo eso, que de repente tener la incertidumbre de si va a vivir o no, como este one shot, ¿no? Esa incertidumbre de, bueno, quizás algún día Tite Kubo nos dé la sorpresa y aquí hay más capítulos, no lo sabremos. Pero sí también me parece, como dices, sobre todo con producciones más de este lado del mundo, pues creo que también hay que cuestionar, o ponemos más bien la pregunta sobre la mesa, pues de también esta, ¿cómo decirlo? Sobreproducción, quizás, para plataformas, que también son tantas las series que aprueban, pero al mismo tiempo esa sobreproducción no te deja a ti como audiencia pues verlas todas, ¿no? Entonces es como de, ay, pues es que esta serie nadie la vio después de una temporada, cancélala. Y luego es como de, güey, pues yo ni sabía que existía, ¿no? O sea, no es lo mismo como, no sé, cuando solo pues se estrenaban en un canal de paga que ya sabías, no sé, voy a decir, yo veía muchísimo American Horror Story justo cuando salía en tele, entonces ya sabía que cada, no sé, desde agosto a octubre en FX iba a haber una nueva temporada de American Horror Story y ahí estaba yo, ¿no? O sea, como que tenían su tiempo, le dedicaban mucha promoción sobre todo y demás. Y hoy de verdad si no te la lanza el algoritmo, o sea, ni te enteras. Entonces pues ya cancelada. Y justo a mí luego hay veces que llego a series que, bueno, ya está la primera temporada completa, pero sí he de confesar que primero busco a ver, ya cancelaron la serie o hay siquiera planes de una segunda, como para invertirle mi tiempo o mejor ni, o sea, ni le doy, ¿no? Digo, o sea, también hay historias que es como de que a pesar de que igual y las cancelaron y quedaron con un ni siquiera final, o sea, tal cual solo las cortaron y ya, pero que sí te las recomiendan mucho, pues igual y sí le das la oportunidad, pero luego sí hay series que hasta la misma gente te dicen, no, pues o sea, de verdad se queda tan a la mitad de algo que pues igual y no, y ni vale la pena que veas tantas horas, ¿no? Pero bueno, ahora sí que eso no está en nuestras manos. Una vez más, nosotras solo somos las víctimas de todas estas empresas que deciden aprobar y aprobar y aprobar y aprobar y aprobar series para después simplemente irlas cancelando una por una. Amixes, ya llegamos a nuestra sección de conclusiones. Sí recomiendo Burn the Witch. Se me hizo entretenida, se me hizo muy cool. Y les digo, lo ven en una sentada. Es muy atractivo, el diseño de personajes es increíble, el contraste de colores, porque este uniforme verde con este tartán rojo se ve espectacular, la dinámica entre ellas. Y Amixes, la verdad es que a mí me hubiera encantado en este episodio que nos claváramos en la textura, pero justamente es una textura a la cual todavía la misma historia no llega todavía. Entonces, esperemos, no sé ya que conste, no sé cuál sea como digamos, el engrane que nos diga, esta historia va a continuar o algo así. Supongo que será cosa de esperar alguna noticia. También no sé si tengan que ver que Bleach estrenó recientemente su última temporada. No lo sé, hay muchos detalles ahí. Pero por mientras, amixes, si les gusta la fantasía, les gustan los dragones, les gustan como estas cosas vistas desde una manera muy creativa, muy cool, y también con ese toque shonen, definitivamente ese toque shonen, definitivamente Burn the Witch es para ustedes. ¿Y para ti, mi Abby? Yo también me quedo con que le den una oportunidad. Regreso a que son quizás 2 horas muy divertidas, muy llenas de acción, que se la van a pasar muy muy bien. Y aprovechen sobre todo para disfrutar de la dinámica de las dos protagonistas y para ver a los
dragones que llegamos a ver en la historia, porque la verdad es que creo que Estudio Colorido sí lo hizo de besito de chef y sí realzó muchísimo la historia con todos los diseños, con todos los colores. Entonces sí, amigos, si tienen ahí un chance, es más, ni siquiera tienen que ver o interesarles Bleach. Si nunca lo han visto, no importa. Créanme, no importa para nada en este momento. Solo denle la oportunidad y vean Burn the Witch. Bueno, mixes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como les mencionamos al inicio, también vamos a tener un episodio dedicado al manga para que no se lo pierdan y también vayan a escucharlo y a ver nuestras qué preciosas caritas. También para que nos hagan llegar sus recomendaciones, comentarios, sugerencias de qué animes deberíamos de hablar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en X, Twitter, como quieran decirle, en Instagram, en Threads, en TikTok. Pero si les da flojera buscar una por una cada una de estas redes sociales, no se preocupen, pueden ir simplemente a sugoicast.com y ahí encontrarán todas. Y ya de paso, en cuanto entren a la página, van a ver una bonita sección luego al inicio, donde dice suscríbete a nuestro newsletter, porque sí, amixes, por si no sabían, ya tenemos una newsletter con chismita otaku, con información que hacemos desde el corazón. Prometemos no hacerles spam. En realidad, por ahora hemos mandado creo que 1 por mes, creo que solo han sido 2. Entonces, pues sí, amixes, no crean que nos van a tener ahí cada semana en su bandeja de entrada. Entonces aprovechen para enterarse de cositas extras y también de tener muchos bellos memes. Entonces muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.